Está bien, es hora de la siguiente función. Y esta vez veremos el patrón de componente basado en patrones que suena un poco redundante, pero en realidad es una función realmente genial que aprendí demasiado tarde en mi carrera. La buena noticia es que lo haremos también. Podrá eliminar este en un solo video y el modelo con el que trabajará esta vez es M4T, así que continúe y asegúrese de tenerlo abierto, y una vez que lo tenga abierto y listo para ir, déjeme tomar un minuto para explicar todo lo que está pasando aquí. Ahora sí, aún no lo ha descubierto, me gusta mantener las cosas lo más simple posible. No veo la necesidad de tratar de impresionar a nadie con los modelos complicados. Y como un resultado todo lo que tenemos es una placa y un alfiler. Idealmente esto hará que el aprendizaje sea mucho más fácil. Todo se ha hecho con una función de asistente de un solo agujero, y porque quiero decir que todo se hace dentro de su boceto. Aquí, no hice ningún patrón de características dentro de ese componente en la segunda fila de agujeros. Sin embargo, usé un patrón de características lineales, que significa que el primer agujero en esta fila está hecho dentro de toda la función del asistente, y luego los agujeros después de eso son todos de la característica del patrón. Ahora en el otro lado de la placa tenemos este boceto aquí sin ninguna característica asociada, así que si estás pensando que tal vez algo está mal, no te preocupes, lo he hecho intencionalmente un boceto aquí que no hace nada al lado de ese boceto. Es una fila de pequeños rectángulos que corté. Hice esto de la misma manera que hice la segunda fila de agujeros. El primer corte en la fila se hace dentro de un boceto, y luego usé una función de patrón lineal para hacer que ese patrón a través de la placa como vemos. Así que ahora que tiene una idea de con qué estamos trabajando, vayamos a nuestro botón de patrón y tomaremos el patrón de componente basado en patrón. Como dije más temprano, esta es una característica realmente genial, y una de las cosas interesantes es que tiene muy pocas opciones, pero aún así se las arregla para ser realmente útil. Y, como el último patrón con el que trabajamos, este comienza preguntándole qué componentes desea modelar. Te estoy diciendo que el patrón de componentes lineales realmente necesita intensificar su juego, pero de todos modos la parte que queremos modelar será este pequeño pin naranja aquí. Así que adelante, haz clic en eso, y después de eso lo siguiente que seleccionaremos será la función de conducción o componente, y eso es un poco diferente de lo que hemos estado haciendo antes en otros patrones. Estábamos usando bordes y ejes, y, sinceramente, también podríamos usar un plano si quisiéramos, como lo vimos, pero este patrón quiere que usemos una función completa como su dirección. Y si tomamos uno de estos agujeros de la primera fila, verá por qué con un solo clic hacemos coincidir toda la función del asistente de agujeros en el patrón de nuestro pasador en cada agujero individual, y eso es porque está imitando esa función. Eso significa que si tuviéramos que agregar más agujeros o eliminar algunos agujeros, o tal vez incluso cambiar el espacio entre ellos, los pines que modelamos harán lo mismo, seguirán imitando lo que sea que esté haciendo esa función. Así que probablemente puedas imaginar cómo rápidamente puede agregar tuercas y pernos en un conjunto completo de llantas. Ahora, debajo de nuestra selección tenemos un par de opciones, una de las cuales podré explicar. Si seleccionamos el botón seleccionar posición inicial, podemos determinar en qué parte de la característica nuestro patrón realmente comienza, o en otras palabras, qué parte de la función que usamos como guía para nuestro patrón es la semilla. Se desplaza hacia abajo en 2, y como habrás adivinado, si hacemos clic en el último, todo se desplaza hacia abajo. Así que ahora diremos esto incluso si nuestro pin aquí estuviera en un orificio diferente. Esto funcionaría de todos modos. No funciona, no tengo para estar al comienzo de su función como si la configuráramos ahora. Y dicho esto, permítanme darles las malas noticias. Estas opciones aquí justo debajo del método de alineación solo están disponibles cuando estamos usando una función de asistente completa como lo estamos haciendo actualmente. Sin embargo, la parte mala es que no tengo idea de lo que esto realmente hace. Estas opciones se agregaron en 2020 y, de hecho, salté de 2019 a 2022 a principios de este año, pero incluso entonces pasé algunas horas tratando de resolverlo. Lo busqué en Google, lo busqué en la documentación de ayuda y en las novedades de SOL y WRKS 2020 PDF. No puedo obtener una respuesta directa de nadie. Tampoco puedo hacer que cambie nada. Intenté cambiar estas opciones al crear patrones a través de una superficie curva. Lo probé con varios componentes al mismo tiempo, diferentes alineaciones de bocetos. No lo nombra nada que pueda ver los cambios, así que lo dejo en una línea a los agujeros porque la documentación establece que ese es el valor predeterminado para aquí en las funciones del asistente, y siento que eso es lo que querría hacer de todos modos cuando use esta función. Ahora es posible que haya un error que estoy experimentando, y si ese es el caso, permítame reiterar que estoy en SOL y WRKS 2022 actualmente en Service Pack 2. A partir de la grabación de esto, ahora sí descubres lo que hace y cómo cambia tu patrón.
Házmelo saber, especialmente si se trata de un error y hay algo mal de mi parte, así que me disculpo por no poder explicártelo. Pero quería ser honesto y sincero en lugar de saltármelo o, peor aún, fingir que sabía de lo que estaba hablando y potencialmente decirte algo incorrecto. Tendré que entregar mi insignia de maestro al final del día, supongo. Pero antes de hacer eso, sigamos adelante y borre las selecciones en el cuadro de conducción futura y, bueno, está bien, no quise hacer todo. Eso, déjame solo hacer que la pantalla completa vuelva a estar bien, así que con nuestro cuadro de función de conducción aún seleccionado vamos a agarrar o su segunda fila de agujeros, pero recuerde que este está hecho con la función de patrón, por lo que querremos agarrar el segundo agujero de la fila. De esa manera realmente tomaremos el patrón y no solo el único agujero en toda la función del asistente, y como puede ver que obtuvimos un resultado similar al anterior. Siguió el patrón, pero nuestros pines en realidad están aquí. Eso se debe a que nuestro pin está aquí. Un patrón de componente impulsado por patrón seguirá el patrón que elija, pero eso no significa que se pondrá justo encima de él. Comenzará desde el componente que seleccionó y luego se posicionará con las mismas distancias y recuentos de instancias que tiene el patrón que seleccionó, pero también tenga en cuenta que tomamos un patrón de características y no una función de asistente completa, que ya no tener las opciones del método de alineación disponibles, lo cual está bien porque no sabemos lo que hacen de todos modos. Pero ¿qué pasa con estas opciones aquí abajo? Instancias para omitir funciones, al igual que los otros patrones de los que hablamos. Ya no tenemos que cubrir eso nuevamente omitido por la función de conducción. Sin embargo, eso es algo nuevo, pero en realidad no es nada que podamos controlar desde aquí. En cambio, esto solo muestra lo que el patrón que usó como guía ya se ha saltado, y lo haré mostrarle cómo funciona eso. Así que hagamos clic en nuestra marca de verificación verde para guardar nuestros cambios y salir de esto, y una vez que salgamos, simplemente haga clic en nuestra placa. Aquí elija editar parte. Luego tomaremos nuestro primer patrón lineal. Aquí edite eso también, y una vez que estemos dentro queremos omitir un par de instancias, así que ampliemos esto aquí, y luego realmente no importa cuáles tomemos, pero seleccionaré los dos en el medio. Seleccione aceptar en eso, entonces haga clic en este tipo aquí arriba para aceptar nuestros cambios y volver a nuestro ensamblaje. Ahora puede parecer que no sucedió nada, pero si presiona CTRL Q para reconstruir, de repente soltará dos pines para que coincidan con el patrón que usamos como nuestra guía. Y si vamos de vuelta a nuestro patrón de componentes basados en patrones RN característica aquí, ahora veremos en el cuadro de función omitida al conducir las dos instancias que omitimos, por lo que es bastante bueno. Pero ¿qué pasa con estas otras dos opciones? En la parte inferior hemos propagado las propiedades visuales a nivel de componente y sincronizado la configuración. Lo que hace la configuración sincronizada es que vimos eso de nuevo con patrones lineales. Pero ¿qué pasa con estas propiedades visuales? Bueno, veamos qué hace eso. Cancelemos esto y luego también seguiremos adelante y eliminaremos nuestro patrón. Lo sé, trabajamos muy duro en él, ahora tenemos que deshacernos de él. Así que si hace clic en esta pequeña flecha aquí arriba, expandirá su árbol a la suma correcta y obtendrá algunas columnas adicionales. Lo que nos interesa es la columna de apariencia. Aquí, si nunca ha usado esto antes, no se preocupe, realmente no hay mucho que hacer. La parte inferior derecha del cuadrado es este color que se aplica a la parte en sí, lo que significa que si abro ese componente individual por sí solo, ese es el color. Voy a ver ahora la mitad superior izquierda del cuadrado que actualmente está vacío, porque aún no hemos hecho nada que muestre el color que hemos aplicado a esta parte en este nivel de ensamblaje. Si solo hacemos clic en esa mitad vacía y tomamos la opción de apariencia, seremos recibidos con todo tipo de opciones, pero todo lo que queremos hacer es hacer que este pin tenga un bonito color rosa púrpura, y creo que este de aquí funcionará bien, así que aceptemos esos cambios y luego hagamos un nuevo patrón. Haremos lo mismo que antes, tomando el pin primero, luego nuestra función de conducción será la función de asistente completa, y simplemente aceptaremos esos cambios haciendo clic en la marca de verificación verde. Ahora, como puede ver, con suerte tenemos un pin morado aquí, y la muñeca es del mismo color naranja que el componente en realidad debe arreglar. Volvamos a nuestro patrón, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando la función de edición. Esta vez marcaremos la casilla que dice propague las propiedades visuales del nivel del componente y acepte nuestros cambios. Y ahí vamos, todo es púrpura ahora. Fácil. Y si abrimos esa parte, seguirá siendo naranja. Solo veremos el color púrpura en este nivel de ensamblaje, así que para el último ahora vamos a editar el patrón de nuevo. Una cosa que quiero mostrarte aquí es lo que sucede cuando intentas hacer clic en un boceto. Recibes esta advertencia aquí que te dice que necesitas usar una función de asistente completa o una función como la que hicimos antes o un componente. Le muestro esto porque a veces las personas piensan que pueden usar un boceto para impulsar el patrón, pero en realidad es una característica totalmente diferente. También, si se pregunta qué significa seleccionar un componente, ¿qué significa que puede seleccionar un componente que es parte de su ensamblaje? Para ejemplo, si tuviéramos que decir
un patrón lineal en este ensamblaje. Podríamos usar ese patrón en sí mismo como guía para el patrón de componente controlado por patrón. Ahora me doy cuenta de que suena un poco como si estuvieras haciendo lo mismo dos veces y, con toda honestidad, lo es. Pero esa opción está disponible para usted si necesita hacerlo una vez. Que debe recordar que la gente de SOL y WRKS no está agregando funciones que la gente no está pidiendo. Porque eso es mucho trabajo. Eso significa que había suficientes personas en el mundo que necesitaban esa opción, por lo que nunca se sabe cuándo podría necesitarla, pero de todos modos, cerremos esta advertencia y tomemos uno de estos espacios aquí. Y realmente esto es solo para mostrarle que el patrón no tiene que coincidir con lo que está tratando de hacer más instancias, y con eso quiero decir que estos pines encajan muy bien en estos agujeros que hice específicamente para ellos. Su función de conducción puede no tener ninguna relación con lo que está tratando de patrón. Todavía lo seguirá y hará coincidir su espacio e instancias, incluso si no coincide con lo que podemos ver. Aquí nuestros pines se están clavando en la parte, y este incluso se está cayendo de la parte, pero eso es porque estas ranuras están en un diferente NT espaciado que estos agujeros, por lo que es una cosa más para poner en su bolsillo trasero para más tarde. Y realmente eso es todo lo que tengo para usted en este un patrón de componente basado en patrones. Además de ser un trabalenguas, a veces es una herramienta realmente simple y útil, y es una excelente manera de incluir todas las tuercas y tornillos en un ensamblaje con solo unos pocos clics y, como mencioné antes, mientras edita la pieza y comienza a realizar cambios, este patrón reflejará esos cambios sin que tenga que hacer nada. Bien, presione CTRLQ, pero eso es casi como si fuera paramétrico o algo así. Pero de todos modos eso es todo lo que tengo para este. Así que quédense, los veré en el próximo.